Bien, chicos, bienvenidos. Vamos a dar continuidad a la resolución de estos ejercicios con el tema de la circunferencia. Vamos a continuar con el ejercicio 4, el cual dice lo siguiente. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos P1, 5, 3, P2, 6, 2 y P3, 3, menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación general de la circunferencia. Como nosotros sabemos por dato que estos tres puntos pertenecen a la circunferencia, lo que vamos a hacer es evaluar cada punto reemplazando su coordenada en x en la variable x y su coordenada en y en la variable y. Entonces, para el primer punto tendríamos el primer punto P1 que tiene coordenadas 5 y 3. Nosotros sabemos que 5 corresponde a el valor de x y que 3 corresponde al valor de y. Entonces vamos a evaluar este punto en la circunferencia. Entonces vamos a reemplazar x al cuadrado. Entonces tendríamos 5 que está elevado al cuadrado más y cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado, más d por el valor de x, que sería d por 5, más e por el valor de y, que sería e por 3, más f, que tiene que tener un valor de 0. Entonces vamos a ordenar un poco esta ecuación. Tendríamos 5 veces d, más 3 veces e, más el valor de f, que tiene que tener un valor de 25, más 9, 34. Entonces pasa al segundo miembro con el signo negativo. Entonces vamos a hacer lo mismo con el punto P2, que tiene coordenadas 6 y 2. Entonces para nosotros 6 corresponde a x y 2 corresponde a y. Entonces, evaluando en la ecuación general de la circunferencia, tendríamos 6 elevado al cuadrado más y cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado, más d por el valor de x, que sería d por 6, más e por el valor de y, que sería e por 2, más f, que tiene que tener un valor de 0. Entonces vamos a ordenar también esta ecuación. Tendríamos 6 veces d, más 2 veces e, más f, que tiene que tener un valor de, acá tenemos 36, más 4, 40, va a pasar al otro lado con negativo 40. Finalmente, vamos a trabajar con el punto P3, que tiene coordenadas 3 y menos 1. Entonces nosotros sabemos que 3 corresponde a la variable x y que menos 1 corresponde a la variable y. Entonces evaluamos en la ecuación de la circunferencia y tendríamos x cuadrado, que sería 3 cuadrado, más y cuadrado, que sería negativo 1 al cuadrado, más d por el valor de x, que sería d por 3, más e por y, que sería e por negativo 1, más el valor de f, que tiene que ser igual a 0. Ordenando, tendríamos que 3 veces d menos el valor de e más el valor de f, tiene que tener un valor de, acá tenemos 3 al cuadrado, 9, menos 1 elevado al cuadrado se vuelve positivo 1, entonces tendríamos 10, que si pasa al segundo miembro pasaría con negativo 10. Entonces, si observamos, se nos ha formado un sistema formado por 3 ecuaciones y 3 variables. Entonces vamos a ordenar un poquito. Nos vamos a copiar las ecuaciones en esta parte. 5d más 3e más f igual a negativo 34 en la primera ecuación. 6d más 2e más el valor de f igual a negativo 40. Y la tercera ecuación, que sería 3d menos el valor de e más el valor de f, que tiene que ser igual a negativo 10.
Entonces, este sistema podemos resolverlo por algunos métodos algebraicos, como ser reducción o determinantes, pero también podemos utilizar nuestra herramienta que vendría a ser la calculadora. Entonces, vamos a resolver este tipo de sistemas. Presionamos Mode 5, 2 y introducimos a esta parte donde tenemos que colocar en orden los coeficientes de nuestras variables, en este caso de D, de E y de F, y también tenemos que introducir el valor de la constante. Entonces, para la primera ecuación vamos a introducir 5, a continuación 3, a continuación 1 y la constante que tiene que ser negativo 34, ¿no? Nos bota automáticamente la segunda ecuación. Entonces vamos a introducir 6, 2, 1, 6, 2, 1 y el valor de la constante que sería negativo 40. Finalmente la tercera ecuación que sería 3 menos 1, 1, 3, negativo 1 y 1 y el valor de la constante que sería negativo 10. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es presionar el igual y vamos a obtener el valor de la primera variable, que para nuestro caso corresponde a la variable d. Entonces anotamos el valor de d, que sería negativo 8. Vamos a ir a la calculadora, vamos a presionar nuevamente igual y obtenemos el valor de la segunda variable, que en nuestro caso es el valor de e, menos 2. Entonces ya conocemos el valor de e, negativo 2. Y finalmente presionamos nuevamente igual y vamos a obtener el valor de nuestra variable f, que sería igual a 12. Entonces, como ya conocemos los parámetros d, e y f, nosotros podemos reemplazar en la ecuación general de la circunferencia y obtener justamente la ecuación que pasa por estos tres puntos. Entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más d por x, entonces negativo 8x más e por y, entonces negativo 2y más el valor de f, entonces sería más 12, que tiene que ser igual a 0. Esta sería entonces la respuesta del ejercicio, pero para verificar que está correcto nuestra respuesta vamos a hacer un gráfico. Entonces primeramente vamos a hallar el centro de nuestra circunferencia. Entonces vamos a separar las x cuadrado menos 8x, luego vamos a tener más y cuadrado menos 2y, que tiene que ser igual a negativo 12. Entonces vamos a completar cuadrados. Para la variable x vamos a trabajar con 8, lo vamos a dividir entre 2 y vamos a elevar al cuadrado. 8 entre 2, 4, al cuadrado sería 16, entonces vamos a completar 16. Para la variable y vamos a trabajar con 2, entonces 2 dividido entre 2, vamos a elevar al cuadrado también. 2 entre 2, 1, elevado al cuadrado sigue siendo 1, entonces vamos a completar 1. Pero lo que sumamos a el primer miembro, también tenemos que sumar al segundo miembro para no alterar la ecuación original. Entonces vamos a factorizar por aspas. Para la variable x tendríamos x negativo por el término del medio, la raíz cuadrada de 16, que sería 4 elevado al cuadrado, más. Para la variable y tendríamos y menos raíz cuadrada de 1, que sería 1 elevado al cuadrado, y esto tendría que ser igual a 17 menos 12, tendría un valor de 5, ¿no? Entonces podemos determinar nosotros las coordenadas del centro, que tiene 4 en x y 1 en y también podemos nosotros determinar el valor del radio, que sería la raíz cuadrada de 5. Bien, entonces vámonos al gráfico. Vamos a empezar ubicando los puntos P1, P2 y P3. P1 tiene
5 en X, 3 en Y, entonces aproximadamente esta sería su posición. P sub 2, 6 y 2, entonces 6 y 2, aproximadamente esta sería su posición. P sub 3 tendría coordenadas 3 menos 1, entonces 3 en X, menos 1 en Y, esta sería su posición, ¿no? Entonces vamos a poner las etiquetas. P sub 1, P sub 2, P sub 3. Bien, ahora vamos a trazar la circunferencia. Como ya conocemos el centro, vamos a ubicar el centro que tiene coordenadas 4 en X, 1 en Y, ¿no? Entonces vamos a trazar la circunferencia justamente con ese centro. Y que tendría que pasar por los 3 puntos. Bien, entonces si observamos, la circunferencia está pasando por los 3 puntos, entonces podemos verificar que nuestra respuesta está correcta. Entonces, esta sería la ecuación que podemos manejar como respuesta, ¿no? La ecuación general de la circunferencia. Bien, muchas gracias, hasta otra oportunidad.